Hoy vamos a reflexionar acerca de lo que es la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea va a ser una rama de la filosofía que se va a ocupar de todos aquellos problemas, debates, preguntas y diversos conceptos que van a surgir desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, ¿sí? La filosofía contemporánea tiene un enfoque crítico, reflexivo y analítico sobre los diferentes temas que empiezan a surgir en esta etapa, en este momento, que pueden ser y podemos pensar como la ética política, la epistemología, la filosofía de la mente. Diversos autores son reconocidos en el marco de la filosofía contemporánea que nos han aportado esta visión crítica, reflexiva y analítica sobre los temas centrales o los temas que empiezan a surgir. Estos autores son, por ejemplo, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Foucault, que en diferentes materias, ¿sí? En diferentes temas, han ido haciendo el aporte, ¿sí? Nosotros podemos pensar en Nietzsche y en la propuesta del superhombre y el concepto de la voluntad del poder. Heidegger nos aportó en una de sus grandes obras, que se llama El ser y el tiempo, todo un desarrollo de fenomenología existencial. Eh, Sartre en El ser y la nada, ¿no? Y el cuestionamiento sobre la libertad del hombre. Wittgenstein eh, desarrolla toda una perspectiva sobre el lenguaje y la filosofía de la mente, con una de sus grandes obras, ¿sí? Que es conocida como el Tractatus Logicus Philosophicus, eh, que nos enriquece esta nueva mirada sobre pensar, ¿no? Cómo podemos asociar y vincular el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Y Michel Foucault, un famoso filósofo francés, que examina las diferentes relaciones de poder, el conocimiento y la historia y cómo éstas van a interactuar. Claramente que nosotros entendemos que la filosofía contemporánea surge posterior a la filosofía moderna. Si queremos hacer una clasificación histórica, nosotros podríamos decir en historia de la filosofía que primero se da la filosofía antigua, con los presocráticos, los sofistas, los clásicos, el helenismo, esta mirada, esta cosmovisión que se tenía, y en la Edad Media arranca la patrística, la escolástica y una escuela filosófica árabe judía que vamos a hablar como filosofía medieval. Ya en la Edad Moderna empieza el racionalismo, el empirismo, la ilustración, la revolución científica, el hombre pasa a tomar otro rol, ¿sí? Otro lugar, se empieza a descartar la propuesta de Dios, ¿sí? Como centro, y en la contemporánea es un abanico muchísimo más amplio que todas las anteriores, porque tenemos diversas corrientes como el idealismo, el positivismo, el materialismo, el vitalismo, el existencialismo, el historicismo, la fenomenología, está el psicoanálisis, la hermenéutica, ¿sí? La analítica. Entonces, estas diferentes corrientes y maneras de contemplar y cosmovisiones empiezan a enriquecer. En la centralidad, la filosofía moderna lo que hizo fue, toma como tema central la naturaleza y el sujeto, y esto lo pone en el centro mismo y como punto de partida de todo el conocimiento. Entonces todo se va a conocer desde la naturaleza y el sujeto que están en el medio. La ontología, ¿sí? Pasa a ser sustituida por la noxiología, la teoría del conocimiento, y también empieza a cambiar el concepto de verdad y el concepto de realidad, que en la filosofía medieval lo teníamos muy claro, acá se empieza a transformar. La filosofía contemporánea va a suponer un verdadero punto de inflexión y una ruptura muy fuerte con la filosofía moderna y un reconocimiento de poder de la razón, ¿sí? Que analiza, crea y transforma el mundo. Acá la centralidad y el foco se pone en la razón como aquella capaz de transformar, ¿sí?
toda la realidad. Entonces es donde surgen todas estas nuevas corrientes de las cuales anteriormente les mencioné y que van a ir dándole, ¿sí? A su vez, una nueva perspectiva desde la razón, ¿sí? Entonces el tema central va a ser el ser humano, su esencia, la cuestión del lenguaje, y esto va dando alguna nueva relevancia. ¿Por qué? Porque, ¿sí? La razón pasa a tomar un eje central. Adentro de las principales corrientes de la filosofía contemporánea, nosotros podríamos pensar, ¿sí?, que se encuentra el positivismo. El positivismo básicamente defiende que el único conocimiento que es válido va a ser el conocimiento científico y que este conocimiento científico, que es probado, ¿sí?, es lo único que va a ser tomado como conocimiento como tal. Y bueno, y los principales representantes son Saint-Simons, Mills y, por ejemplo, Comte. En el contexto histórico podríamos pensar a la Revolución Francesa, el nacimiento del socialismo, ¿sí? Este socialismo que era radical, utópico, el francés, ¿sí? Un auge muy grande de la ciencia. Entonces, todo esto, ¿sí?, va marcando la filosofía de estos autores que estuvimos nosotros nombrándolos hace un momento, ¿sí? Saint-Simon, Mill y Comte. A su vez, sí, pretenden generar una transformación de la sociedad a partir de la transformación ideológica previa. Para poder transformar la sociedad, primero debo transformar la ideología, la manera de contemplar, ¿sí? Entonces es necesario que cambiemos todas nuestras ideas para que podamos cambiar el mundo, ¿sí? Entonces se va a poder observar una perspectiva muy idealista al afirmar que son precisamente las ideas las únicas capaces de revolucionar la sociedad. En cambio, tenemos otra corriente que es el existencialismo, ¿sí?, que su foco va a estar dado en el análisis del ser humano y este ser humano, qué posición tiene en el mundo de hoy, el problema que va a surgir de la libertad, ¿sí?, unido principalmente a la responsabilidad que tiene el individuo. Los principales referentes del existencialismo podríamos pensar en Sartre, Kierkegaard, Heidegger, Simone de Beauvoir, digo, son diversos existencialistas que nos van dando esto, ¿no? Pensamos, analizamos al ser humano, su lugar en el mundo y un problema como, por ejemplo, la libertad. Luego tenemos el marxismo, ¿sí?, que es la corriente filosófica que desarrolla Karl Marx, ¿sí?, pero no es solamente él, sino diversos pensadores como por ejemplo Engels, Gramsci, que enriquecen al marxismo y le van dando la perspectiva, ¿sí? El marxismo tiene 4 temáticas centrales, que van a ser la lucha de clases, la crítica del capitalismo, el concepto de alienación, ¿sí?, y la plusvalía, y el concepto de alienación, la plusvalía, y el comunismo como una superación del capitalismo. La lucha de clases, ¿sí?, va a tener que ver con que se va a reconocer la diversidad y las diversas clases sociales que se encuentran. Entonces es esta necesidad de las diferentes clases de buscar una igualdad y de posicionarse de forma diferente. Critica el sistema capitalista porque lo toma como un sistema que va a oprimir el desarrollo integral de la persona. Y el concepto de alienación y plusvalía son 2 conceptos claves que lo que hablan es cómo el régimen capitalista y el sistema de trabajo pueden desvalorizar a la persona, ¿sí?, y a su vez, ¿sí?, ver cómo diferentes factores que están en la sociedad
como por ejemplo la religión, van a alienarlo al hombre, lo van a sacar y correr de sí, de su verdadero ser, ¿sí? Entonces proponen un nuevo sistema que es el comunismo, que viene a superar y a subsanar esto que el capitalismo nos dejó y nos genera. El estructuralismo, ¿sí? Que uno de los principales autores estructuralistas es Levi Strauss, ¿sí? Y todo el desarrollo que él va pensando, consiste más que nada en un método que va a ser el análisis de la sociedad, el lenguaje o el análisis de la cultura como partes intrínsecas del ser humano. Esto significa que el ser humano, ¿sí? Tiene y está compuesto por la sociedad, el lenguaje y la cultura, y todo esto lo integra necesariamente, y entonces a partir de ahí, ¿sí? Vamos a tener que ir pensando y analizando todo. Eh, esto es muy heterogéneo, y podemos llegar a pensar en las diferentes estructuras que van a darse por debajo de la cultura, ¿sí? O debajo de la sociedad, pero que a su vez le van a dar a esta cultura, a esta sociedad, al lenguaje, su fundamento mismo. Entonces acá nosotros en el estructuralismo vamos a pensar que la cultura se entiende, ¿sí? Como un conjunto muy complejo de otros subconjuntos mucho más pequeños, como por ejemplo la religión, la literatura, la gastronomía, las diferentes relaciones, ¿sí? Que van a generar y componer el gran entramado social. Entonces, en el estructuralismo pensamos en que hay una estructura, si yo pienso en la cultura, digo, esta cultura lo que tiene es un gran complejo, ¿sí? Conjunto de subconjuntos, o sea, de diferentes cuestiones agrupadas, mucho más pequeñas, que van haciendo, por ejemplo, toda una estructura de la religión, la literatura, que van haciendo, ¿no? Que todas las relaciones, ¿sí? Compongan el entramado o el grupo de la sociedad. Como yo les contaba, Levi Strauss es uno de los más destacados pertenecientes a esto, también podemos pensarlo a Foucault, eh, aunque ellos no van a ser partidarios de la inclusión misma, ¿sí? Foucault, por ejemplo, pero Levi Strauss sí, y desarrolla ¿sí? Una gran perspectiva antropológica y va dando diferentes conceptos de cultura que dejan entrever esta situación. Después nosotros tenemos, luego del estructuralismo, podemos pensar el postestructuralismo. El postestructuralismo parte de la crítica propiamente a este estructuralismo, aunque va a tener aspectos que van a ser comunes a su interés, ¿sí? Que, por ejemplo, van a ser encontrar las estructuras que se encuentran ocultas adentro de la cultura y va a fundamentar, ¿sí? Los diferentes trabajos estos, por ejemplo, Sigmund Freud, también Karl Marx, Nietzsche, ¿sí? Que son conocidos como los maestros de la sospecha, ¿sí? Eh, entonces, ellos van a ir dando estos elementos, pero también como postestructuralista, ¿sí? Lo tenemos a Foucault, ¿sí? A Kristeva, por ejemplo, a Derrida, son diferentes pensadores postestructuralistas. Luego aparece la fenomenología. La fenomenología va a ser una corriente filosófica que va a tratar, ¿no? De poder estudiar los fenómenos a partir de las manifestaciones de estos mismos fenómenos que se resumen en una frase adentro de la fenomenología que es la de volver a las cosas mismas. El método científico que nos va a plantear la fenomenología es partir de la experiencia sensible, ¿sí? A través de los sentidos, para estudiar los diferentes fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, los tenemos a Hume, a Kant, a Hegel, a Husserl, a Heidegger, como diferentes autores relevantes de la fenomenología. Este fenómeno, esto que acontece, lo trato, ¿sí?
de entender a través de la experiencia sensible del propio fenómeno, poder volver a las cosas mismas como se plantea en la fenomenología. Luego nosotros tenemos una corriente, ¿sí?, que también es un movimiento sociopolítico, que es el feminismo, que va a tratar de romper con las desigualdades que existen y el abuso de poder que va a reinar en la sociedad capitalista que emblemáticamente es patriarcal. Entonces, presupone una dominación de una clase específica de los hombres sobre otras clases y sobre las mujeres, ¿sí? Por una simple discriminación que se encuentra completamente infundada en base a un género. Nosotros podemos pensar como representantes a Helen Taylor, ¿sí? A Simone de Beauvoir, a Angela Davis, eh, como parte de este movimiento sociopolítico, de esta corriente de poder desentrañar las desigualdades infundadas y el abuso de poder para favorecer la igualdad de los diversos géneros, ¿sí? En estos aspectos nosotros podemos tomar como una introducción a la filosofía contemporánea y pensar que, que el origen, ¿sí?, de esta filosofía contemporánea es un conjunto de corrientes y de movimientos filosóficos, ¿sí? No se va a dar por un único acontecimiento, sino por este conjunto de maneras de ver, de maneras de repensar la realidad, ¿sí? Y todo el inicio de la filosofía contemporánea va a tener rasgos, ¿sí?, de cambios culturales, políticos, científicos, sociales, que se van a ir dando, como había dicho anteriormente, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Hay ciertos fenómenos, ¿sí?, que nosotros podríamos llegar a pensar y vincular con el origen de la filosofía contemporánea. Por ejemplo, podemos pensar en que uno de los movimientos que más influye en todo el surgimiento de la filosofía contemporánea fue la propia revolución científica, donde los diversos avances que tuvo lugar en la física, la biología, la psicología, ¿sí?, entre otras disciplinas científicas, eh, supusieron un cuestionamiento de las concepciones más tradicionales que se tenían del mundo y del ser humano, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver muy bien fundado en la cuestión de la experiencia humana ante la revolución científica que la da Friedrich Nietzsche, por ejemplo, ¿sí? Y otra gran influencia que podríamos llegar a tomar en el surgimiento de esta filosofía contemporánea fue la transformación política y social, ¿sí? Entonces hablamos inicialmente de la revolución científica y ahora de la transformación política y social que se vivió, ¿sí?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Podemos pensar en la industrialización, el capitalismo, la lucha de los derechos civiles y la emancipación de la mujer, ¿sí? Todo esto suscitan nuevos cuestionamientos, nuevos debates sobre cuestiones éticas y políticas que van haciendo que la estructura del pensamiento cambie, que las perspectivas cambien y que se empiecen a cuestionar ciertas verdades que antes no se cuestionaban. Entonces nosotros ahí podemos pensar en toda la teoría de Karl Marx, en Engels, en Joan Stuart Mill, ¿sí?, estos pensadores, ¿sí?, que profundizan los temas relacionados a la igualdad, la justicia social y la libertad, como ejes centrales del desarrollo de una sociedad que deben ser pensados y contemplados en la actualidad. La fenomenología, ¿sí?, que la habíamos hablado como una corriente, es también muy importante adentro de la filosofía contemporánea porque va a describir las experiencias subjetivas y directas y el significado de la conciencia humana. Eh,
esta es una de las corrientes mucho más influyentes y acá nosotros podríamos pensar en la fenomenología a Heidegger, a Sartre, ¿sí? Con la manera de cuestionarnos, ¿no? Principalmente la experiencia del sujeto ante la propia realidad y la conciencia que genera, ¿no? El darse cuenta de que uno vive humanamente, ¿no? Bien, después nosotros tenemos la filosofía analítica, ¿sí? Donde también podemos pensar al existencialismo, al estructuralismo, al posmodernismo y todos estos diferentes movimientos, ¿sí? Que van a ir dando el impacto a la filosofía contemporánea. Entonces, hoy podemos entender que la filosofía se sigue desarrollando, ¿sí? Eh, hasta principalmente lo que podemos considerar la filosofía de la mente y la ontología, donde hay una gran diversidad y pluralidad de enfoques que nos van a constituir, ¿sí? Adentro del marco de la filosofía contemporánea como la manera de cuestionar, revisar y tener una perspectiva eh, mucho más crítica, ¿sí? Y analítica, reflexiva de toda nuestra realidad y los diversos problemas o temas centrales que se empiezan a desarrollar sobre una mirada del sujeto y de la razón, de la cuestión de una conciencia mucho más humana, ¿sí? Y una conciencia de lo que significa ser humano, existir y el problema del ser en nuestro tiempo.